Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Elena. Hoy quiero compartir con vosotros un día tranquilo en casa. Voy a limpiar el vestidor y el despacho. Abriré las ventanas para que entre el aire fresquito, muy fresquito. Y también haré un poquito de ejercicio y yoga. Y voy a preparar un caldito de pollo. Para estos días así fríos, tomar algo calentito que apetece. Hoy empezamos con estas imágenes del mar. El cielo está cubierto de nubes suaves y los rayos de sol se cuelan entre ellas, dejando ese reflejo tan bonito sobre el agua. Siempre me transmite mucha paz, como si el día empezara más despacito. A veces siento que necesitamos justo eso, unos segundos de tranquilidad para mirar algo bonito y seguir con lo nuestro. Y ahora ya empiezo con mis tareas. Aquí ya me veis que voy a hacer la cama. Y la semana pasada quise cambiar las colchas de todas las camas, solo pude de una, porque empezó a llover y esas colchas no se pueden secar en la secadora. Entonces, esta semana a ver si tengo suerte y sigue con este tiempo y puedo hacer las que me quedan. Ordenar la cama como que nos da la sensación de que todo se coloca en su sitio, ¿no? No sé si os pasa, pero como que parece que ya empiezas el día como mejor, ¿no? Y ahora con el invierno que pones el relleno todo mullidito y cuando vas a dormir toda calentita, es una maravilla, ¿eh? Y ahora que le está dando el sol, me encanta. Que la colcha que voy a poner no es que sea más gruesa que la otra ni abrigue más, es lo mismo, es de patchwork y abriga lo mismo. Lo que pasa que claro, pues para que como que le das otro aire a la habitación y también pues le quitas un poquito el polvo y de, ¿sabes? Y de utilizarla. Así aprovecharé y lavaré en la lavadora porque la lavo en la lavadora. Mi lavadora es de 10 kilos y me cabe perfectamente. Y lavaré la que tenía puesta. Y veis eso que cojo es, es el airecito que me pongo porque paso muchísima calor. Bueno, ya no. Y entonces lo voy a guardar. Era el que me quedaba. Porque aún hasta hace pocos días lo utilizaba. Y ya tengo a Valentina durmiendo en el vestidor. No creo que tarde mucho en levantarse. Y ahora voy a abrir que se ventile muy bien el despacho. Que quiero limpiar las ventanas porque el otro día llovió y tengo todos los cristales con unos goterones como de barro, había supongo que polvo. Ahora lo que me ve es que voy a recoger nada superficialmente mientras se ventila porque voy a ir a hacer ejercicio, ¿cómo no? Y hoy el ejercicio básicamente voy a hacer un calentamiento con un canal y luego voy a hacer yoga con otro porque me estoy notando la espalda otra vez y entonces quiero hacer estiramientos porque eso me va muy bien. No voy a grabar mucho, era de 20 minutos, pero lo poquito que grabé tuve que recortar el final porque ahora me veréis que haciendo contorsiones, o sea, es que la cara que tenía viendo el vídeo digo, ostras, me gusta saber gastar broma, pero es que me vi tan ridícula que digo, esto lo voy a cortar. He tenido que parar y todo porque mira, es que me venía abajo. Y eso que veis ahí es una avispa asiática. Evidentemente la he filmado desde el pasillo porque no he entrado dentro. Me daba un miedo.
He cerrado la puerta y me he ido a duchar, evidentemente, y ahora me veis aquí maquillándome. Es que en verano a mi marido le picó una avispa normal de aquí y se le inflamó todo el brazo desde el hombro hasta los dedos. Estuvo de baja y todo, pero ¿sabes aquello como si cogieras un guante de plástico y lo inflaras? Pues así tenía el brazo el hombre. Yo había visto picaduras y a mí me han picado avispas, evidentemente, vivo en la montaña. Pero yo algo así como le pasó a mi marido nunca lo había visto en mi vida. Y es raro que en verano pues no te pique alguna. Pero nunca le había pasado, no es alérgico, ¿eh? No, dices, ostras, pues a lo mejor es alérgico al veneno, no. Le habían picado más de una vez y nunca le había pasado algo así. Y aquí me veis peinándome. Así yo a lo bruto cambio de tema. De avispas pasamos a peinados. Bueno, aquí me veis peinándome. Me estoy haciendo con la plancha los rizos, ¿vale? Lo que pasa que la pifié. O sea, no lo hice bien, como lo hago siempre, que siempre hago hacia un sentido y hacia el otro, porque queda como más natural el pelo. Y hoy me apetecía más tipo tirabuzón, pero para la medida de pelo que tengo no me quedó bien. Pero bueno, que así se quedó, ¿eh? Y como veis, ya Valentina se ha despertado y se ha ido a otro sitio. Y ya aquí ya estoy guardando lo que es el airecito ese que me pongo para cuando tengo calor, los sofocones. Y luego tengo algo de ropa, porque ya no va a hacer tanta calor, hace más bien frío, para guardarla. La había dejado ahí en una pilita y luego cojo, pues en un momento lo guardo todo. Y aquí con las prisas pues había dejado el bolso y no lo había guardado en su sitio. Y yo pues como siempre, antes podía, me ponía de puntillas y plim, y lo ponía, y ahora ya pues no, la edad. Y aquí ya se ha despertado el otro, el Justerini, y se ha subido ahí, que no, ya como la avispa se ha ido, puede abrir la puerta y entonces se ha colado. Hoy en el vestidor lo que haré es limpiar el polvo, porque ya os comenté que mis vecinos están haciendo obras y me entra muchísimo polvo. Y ese lado de la casa es el más perjudicado, digámoslo así. Y entonces tengo que estar haciendo más hincapié. Y luego limpiar los cristales, por lo mismo, la lluvia que cayó con el polvo y entonces tengo todos los cristales con los churretones. Y entonces lo iré limpiando poco a poco. Pero es lo que le quiero dar más prioridad a las ventanas. De todas las estancias de casa, esta es la que más me gusta limpiar o el acabado final. Sí, cuando ya ha acabado y lo veo todo limpio, es la que más me gusta. Supongo que aparte de las obras, eh, todo lo que es que guardes ropa tiene como fibras y quieras o no, van desprendiendo. Y es una zona que se ensucia bastante. Y por eso supongo que cuando la limpio más me gusta. Y sí que es verdad que cuando hicimos el vestidor, que se hizo a medida, pues sí que lo quería, ¿sabes? Sin puertas. Sí, porque me gustaba así. Si ahora con la experiencia me lo tuviera que volver a hacer, lo haría cerrado. Porque no acabas, no acabas. Siempre tienes que estar pendiente. Genera mucho polvo, ya os lo digo, ya no por las obras que tengo al lado.
Y ahora estoy con este aspirador que no es el que suelo utilizar. Este lo suelo utilizar pues para cosas pequeñas, porque claro, tiene batería. Me gusta más el del cable y aparte tiene mucha más potencia. Pero ayer limpié los filtros y hasta que no se sequen no lo puedo utilizar. Y ya la avispa se ha marchado, menos mal, porque si no digo, así se va a quedar hasta que llegue mi marido, yo ahí no entro. Y como se me ha retrasado todo un poco, claro, limpiar los cristales con el sol no es lo más adecuado, pero hay un poco de nubes y a veces viene y va el sol, ¿sabes? Y estoy ahí corriendo para que me dé tiempo. Si no me quedase muy bien, que no me quedó muy bien uno de ellos, ya el sol ya pegaba muy fuerte, al día siguiente lo repaso sin ningún problema, pero ya lo gordo ya lo he quitado. Y aquí me veis aspirando la tapicería porque Valentina suele venirse, es uno de sus sitios preferidos. Como entra el solecito, le gusta mucho ponerse a dormir en las sillas y entonces tengo que estar continuamente. Antes de sentarte tienes que mirar. Siempre tengo ahí el aspirador a mano para poder hacerlo. Y esta mesa, ¿qué os diría de esta mesa? Que es un sinfín, polvo, polvo, polvo y luego aparte cuando te sientas y tocas el cristal enseguida hay manchas, o sea que me arrepiento, sí, me arrepiento muchísimo de esta mesa. Es bonita, pero me arrepiento. Y luego aparte cuando limpio, no sé si os pasa a vosotras, como que me mareo, no sé si es lo grande que es que vas flotando en el cristal, que te da sensación de que se mueve el suelo ¿sabes? Y me mareo un montón. Tengo otras mesas con cristal, solo me pasa con esta y no sé si es por lo grande que es que frotas demasiado el cristal y te da la sensación esa de que mueves el suelo. Y la verdad que esta habitación está aguantando bastante bien, porque antes cualquier cosa la dejábamos ahí, luego ya lo llevaré al sitio, ya luego, ¿sabes? Y era un poquito como el trastero. Sí que es verdad que me pusieron unos altavoces, pero ya los han quitado de ahí. Pero si te descuidas, otra vez vuelve a ser lo mismo. Y estas plantas de esta habitación, qué bonitas las tengo, ¿eh? Y están creciendo muy bien, cómo se nota el sol que les da. Para que veáis que me está sacando una hoja nueva, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Me hace una ilusión. Y ahora voy a preparar un caldito de pollo, porque me queda poco en el congelador. Básicamente será porque yo con la dieta hago el ayuno intermitente, como os he explicado a veces, y ahora con el frío pues como que tengo un poquito más de hambre. Y para poder aguantar y no comer nada, pues el caldo pues me ayuda. El bueno sería el caldo de huesos, pero a mí no me gusta. Solo me gusta el caldo de pollo o el caldo que me hacía mi madre, pero como mi madre está en Castilla-La Mancha,
y no me puedo tomar su caldo, pues el de pollo. Y me diréis, pues con la receta de tu madre te lo puedes hacer tú. Pero la verdad, como lo hace ella, no lo hace nadie. No sé si se ha visto bien lo que ponía, pero os digo, zanahoria, patata, col, nabo, ajo puerro, apio y también pongo chiribía, porque me gusta mucho el sabor de la chiribía en la comida, pero no tenía y entonces he puesto lo que tenía. Lo que es la carcasa se podría poner en el horno antes de ponerla a cocinar para que te blanquee un poquito más el caldo. Yo no lo hago así, yo pongo un fondo de aceite y pongo la carcasa cruda y la sofrío un poco. Y luego voy poniendo las verduras en tandas y las rehago un poquito así con la carcasa. Cuando ya las he hecho un poquito, entonces pongo el agua caliente. Sé que hay gente que lo pone todo en crudo, a mí me gusta así. El caldo me gusta que sea casero, no me gusta comprarlo en el supermercado. A ver, que si tuviese algún apuro y no tuviese tiempo, pues evidentemente lo compraría. Pero que es algo fácil de hacer, que lo pones y te puedes poner a hacer otras cosas. Y una cosa que hago con el caldo cuando lo tengo hecho, lo pongo, ay, no sé cómo se llama, es así como un cono que tiene agujeritos, es como una especie de colador, no sé su nombre. Y no lo he grabado, ay, no pensé la verdad. Bueno, ya os lo enseñaré en otro vídeo. Pongo ahí lo que es la verdura, la carne y con un mortero voy chafando. Esto me lo enseñó la madre de una amiga que era andaluza. No me digáis de qué parte de Andalucía, pero se ve que es típico de allí. Y la verdad es que da mucho más sabor al caldo y un poquito más de consistencia. Ay, no sé cómo decirlo. Está muy bueno, la verdad, que potencia muchísimo el sabor. Es que en casa no somos de comernos las verduras del caldo. No nos gusta, la verdad. Y para no tirarlas a la basura, pues si lo haces así, pues y luego vas echando el caldito, todo eso se va filtrando y tiene un sabor riquísimo. Es que se parece mucho al de gallina blanca, el sabor del caldo este. Y mientras se va haciendo el caldo, pues recojo los poquitos platos que he generado y los limpio y los coloco enseguida. Así no se te acumulan. Es lo que suelo ir haciendo mientras cocino. Siempre voy fregando que no tenga nada en la repisa, ¿sabes? Así siempre se ve recogida la cocina. Y lo que hago también es calentar el agua en el calentador y la voy echando al caldo. Así va más rápido el hacerse. ¿Sabes? Entre que se calienta, agilizas el trabajo, la verdad.
Y ahora pues ir quitando las pumillas, ¿sabes? Las imperfecciones, o al menos eso mi madre me enseñó y yo lo sigo haciendo como una chica obediente. Y ahora que se está quitando ya el solecito y ya empieza a atardecer, corriendo a quitar la ropa porque si te descuidas te vuelve a coger la humedad. Porque aquí en Cataluña, al menos en mi zona, estamos a más de 80 de humedad. O sea que si dejas por la noche la ropa, a lo poquito que se te ha secado, vuelve a estar mojada. Y otra cosa que estoy volviendo a hacer es a doblar la ropa, lo que se pueda doblar antes de bajarla a colocar. En verano lo había dejado de hacer. ¿Por qué? Porque ahí el sol es un sol de justicia. Y entonces cogías y recogías como un vampiro, recogías la ropa rápido y te bajabas para abajo. Y ahora no, ahora ya lo puedo hacer y adelantas mucho. Y ahora ha llegado mi momento del té. Es de anís, que está riquísimo. Y voy a descansar, porque todo no se trata de estar limpiando o estar, es también encontrar momentos para ti, para relajarte, para leer un libro. Y creo que estamos en las estaciones idóneas, otoño y ahora dentro de poquito invierno. Entonces con tu té, tu libro, tu mantita o te pones a ver una serie, yo creo que eso es maravilloso. Una velita, son cosas que para romantizar tu vida y quieras o no eso va muy bien, ¿eh? El ser más consciente del tipo de vida que quieres. Eso es importante porque empiezas a darle importancia o priorizas cosas que antes pasabas por alto. Y ya el día va llegando a su fin. Gracias por acompañarme un día más, por estar ahí mientras hago mis cosas y por compartir este ratito conmigo. A veces la vida son estas pequeñas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.